mesa llegas tú, como una pequeña luz, y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar, y ahora puedo decir: alegría de estar aquí, alegría de estar junto a mí, alegría saber que eres tú, oh Jesús, mi Salvador. Esta mañana os hablaba de cómo veía yo las cosas, y os citaba la frase del Señor en San Damián a San Francisco: repara mi casa que, como ves, amenaza ruina. San Francisco vio una iglesia pequeña que se caía y pensó que era aquello. El fundador, la fundadora, siempre va a tener una percepción de un problema, de la enfermedad. Va a empezar algo, un grupo de personas van a compartir su percepción del problema, la gravedad del problema, van a compartir la necesidad de resolver el problema y la van a ayudar. Y juntos, desde el inicio un grupo pequeño, después un grupo más numeroso, van a formar esa institución, llamémosle movimiento, congregación religiosa, lo que sea, ¿vale?, que va a ir prolongando su actividad a lo largo de los siglos. Ahí están los benedictinos, por ejemplo, que llevan 14 siglos, 15 siglos funcionando en la Iglesia, ¿no? Es decir, hay problemas que son coyunturales y otros problemas duran mucho, ¿no? Y ahí están esas congregaciones, esas medicinas que siguen siendo necesarias. Pero siempre, repito, desde la perspectiva que tiene el fundador, iluminado por el Espíritu Santo, de cuál es la situación, cuál es el problema. Bien, esta mañana en una pincelada os he dicho cuál era el problema, ¿no? La falta de Dios, desde un punto de vista sociológico, el secularismo, vivir como si Dios no existiera. Esto es lo que caracteriza a nuestra sociedad desde hace décadas ya. Lleva consigo una serie de cosas que al final se traducen en un precio que el más débil tiene que pagar. Y os he puesto también algunos ejemplos que resultan muy evidentes. Y esto que desde la sociología llamamos secularismo, desde la espiritualidad lo llamamos soberbia. Vivir como si Dios no existiera significa que cada uno de nosotros es independiente ante Dios, cada uno de nosotros que está endiosado, se ha hecho Dios. Esto es el pecado de la soberbia. Repito, que tiene todas esas consecuencias a nivel de alma, a nivel de familia, a nivel social, a nivel público, a nivel privado, a nivel económico. Bien. Quisiera seguir abundando sobre esta idea. Cuando una persona ve un problema, en este caso hablo ya de mí, personalizo, ¿no? Cuando yo veo un problema, si estuviera en una iglesia semiderruida como la de San Damián, ¿yo qué haría? Yo diría, vamos a ver, vamos por partes. Esto está mal. ¿Qué hay que hacer? Y empezaría a hacer un análisis, ¿no?, de gravedades por orden de importancia, y diría: los cimientos hechos polvo, el tejado con goteras, los muros, este se salva y este no. Bueno, haría primero de todo un análisis de situación, y eso es exactamente lo que he hecho yo, un análisis de situación. Repito, es mi visión, es mi visión. Como os decía esta mañana, totalmente subjetiva, sin ninguna pretensión de ser la visión, sino que es mi visión. Es decir, cómo veo yo el problema, cómo veo yo la situación de la sociedad y la situación también de la Iglesia. Cómo desmenuzo en cosas concretas esto que, junto con otros, denomino secularismo.
yo he visto algunos problemas. Por ejemplo, en la sociedad y en la Iglesia, por ejemplo. Veo un aspecto de este problema es de tipo político. Por lo tanto, después veremos cómo afrontarlo, ¿no? Es decir, ahora estoy describiendo todavía el problema y después plantearé cómo, desde nuestra espiritualidad, tenemos que afrontar estos problemas. Uno de los puntos que veo, una de las grietas de esta casa que se derrumba, casa que es la sociedad y casa que es la Iglesia, es de tipo político. Es decir, yo no percibo a la clase política como, en general, por supuesto, salvo las excepciones, como una clase, es decir, como unas personas al servicio del pueblo, sino que más bien los percibo como unas personas que se sirven del pueblo. En general, y no estoy diciendo este país, aquel, estoy hablando en general. Y esta clase política utiliza hermosas palabras, bellos conceptos, para engañar al pueblo, que sistemáticamente se deja engañar. Y sistemáticamente, cada vez que hay una convocatoria electoral, muchos, no todos, ¿verdad?, caen en la trampa y se dejan conducir, a veces sobornados con pequeñas prebendas, y otras veces simplemente atraídos y seducidos por alguna bella idea, por algún concepto noble, justicia, libertad, patria, derechos humanos, defensa de la mujer, defensa del débil, ¿no? Bueno, pero al final tú ves que muchos de esta clase política, en general, en el mundo, ¿verdad?, no están al servicio del pueblo, sino sirviéndose del pueblo. Yo creo que hoy muchos comparten esta idea, ¿no? Y la clase política en general está muy desprestigiada en el mundo en general, ¿no?, precisamente por esto. Pero para mí la gravedad está en que esta clase política, que se ha convertido en una parte del problema y no en la solución del problema, esta clase política se ha atribuido el lugar de Dios. Por tanto, para mí este es, ¿qué veo del problema? Primer punto, la clase política se ha endiosado. El endiosamiento de los líderes. La clase política se ha endiosado y se ha atribuido un papel que solo le cabe a Dios. El papel de legislar sin ningún tipo de limitación sobre cualquier cosa, sin limitaciones y sobre todo. No hay cosas que no se pueden tocar, sino que los políticos legislan sobre cualquier cosa, y legislan sin ninguna limitación sobre eso. Y esto está generando, naturalmente, no solamente contradicciones con un sector de la población que se resiste a esto, y este sector es insultado, es humillado, a veces es incluso perseguido, ya el insulto y la humillación es una persecución, pero a veces es perseguido incluso con mucha más gravedad, porque no se pliega a la dictadura ideológica que esta clase política quiere imponer. Y esta imposición ideológica viene desde lo más alto. Es decir, hay un programa mundial. ¿Quién está detrás de este programa mundial? No es el momento de decirlo. He escrito un libro sobre esto, o sea que está bastante claro lo que opino sobre el tema. Pero hay un programa mundial que tiene como objetivo la destrucción de la humanidad a través de las leyes públicas. Por tanto, una de las cosas que yo veo como un problema de esta casa que se derrumba, esta casa que es la sociedad y esta casa que es la Iglesia, es que la clase política se ha convertido en un problema. Repito, no todos los políticos, porque no es justo decir esto, pero sí muchos. De muchos partidos, no solamente de un sector, de muchos partidos. Y esto crea desconcierto, dolor y a veces, insisto, persecución real.
¿Cuántas personas son insultadas porque no se pliegan a la dictadura del relativismo? Este concepto de dictadura del relativismo es un concepto de Benedicto XVI. Es él el que lo emplea por primera vez, la dictadura del relativismo. Cuando tú no te pliegas a la dictadura del relativismo y te niegas a aceptar que eso sea, no digo bueno porque el concepto de bueno ha quedado suprimido, que eso sea legal, eres insultado y perseguido. Veremos qué pasa en el futuro, porque están en mente algunas leyes que pueden ser terribles, ¿no? Por ejemplo, el proyecto promovido por Obama y por otros, pero con Obama a la cabeza, aprobado ya en las Naciones Unidas, que es el proyecto que llaman de la defensa de los derechos de los homosexuales, de la igualdad de género, implica que todo aquel que no acepte esto va a ser perseguido y considerado como alguien que atenta contra los derechos humanos. Con lo cual, ¿qué va a pasar? No solo con los católicos, sino con otros miembros de otras religiones, que van a ser tachados de personas que están al nivel del terrorista, simplemente porque dicen, yo considero que esto está mal. Usted no puede ya ni siquiera considerar, y menos decir, que esto está mal. Por lo tanto, para mí este es un tipo de problema. Después, repito, veremos cómo habrá que solucionarlos, ¿no? Otro problema es la pobreza. La pobreza es algo creciente. No creo que estemos en una situación de pobreza menguante, y no solo ante casos especialmente llamativos como los que estamos en estos momentos presenciando en Somalia, en África. La pobreza existe incluso ahora más debido a la crisis económica en todos los lugares del mundo. También dentro de los países ricos está eso que se llama el cuarto mundo, que son los cinturones de pobreza. Y esa pobreza, que es ante todo una pobreza económica, es también una pobreza de recursos, o sea, recursos educativos a los que no accedes, recursos sanitarios a los que no accedes, es decir, la pobreza como una de las grandes grietas que están haciendo que esta casa se derrumbe. La falta de trabajo, la falta del reparto justo y equitativo, ¿no? En medio de esta situación terrible en que vivimos, hace apenas 2 semanas veía en un periódico español, no sé si en otros sitios lo habréis visto, un proyecto para la construcción de un superyate totalmente chapado en oro, ¿no? Y que era una isla flotante, es decir, con palmeras dentro del yate, ¿no? Es decir, hay no solamente injusticia, sino que hay ostentación del lujo delante de millones que están muriendo literalmente de hambre. Vuelvo a decir, como os comentaba esta mañana, muerto Dios, el débil no tiene defensor. Cuando el Señor, en el Antiguo Testamento, se le aparece a Moisés, dice una cosa impresionante. Dice: el clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y no voy a consentirlo. El clamor de mi pueblo. Es decir, Dios se manifiesta siempre como el que escucha el clamor del pueblo oprimido. Muerto Dios, el débil ya no tiene defensor. Está a merced del poderoso. Y el poderoso va a hacer siempre las leyes y las va a aplicar. Por lo tanto, el débil ya no tiene ni siquiera el recurso de pensar: Dios, al menos en la otra vida, me hará justicia. Por lo tanto, segunda grieta espantosa en esta sociedad es la gran pobreza, que aumenta, aunque después pueda quedar camuflada
con algunas cifras macroeconómicas, cuando tú ves la realidad, te das cuenta de que esa pobreza aumenta. Para mí, otro de los problemas graves que afectan, repito, a la sociedad, a la Iglesia, es la gran ignorancia. Una ignorancia que tiene unas consecuencias, por ejemplo, devastadoras para los católicos, que fácilmente son seducidos por las sectas o por el secularismo, porque no conocen su fe, y son engañados. Y hay que preguntarse, ¿por qué no conocen su fe? ¿Cómo es posible que, siendo de un país con siglos de tradición católica, a veces milenios, no conozcan su fe? O incluso, ¿cómo es posible que, habiendo ido a colegios de monjas o de religiosos, no conozcan su fe? ¿Qué hemos hecho con nuestro pueblo? ¿Qué gravísima responsabilidad pesa sobre los educadores? Pero para mí esta es una gran grieta en esta casa, lo que yo veo, ¿no? Una gran grieta. Muchos católicos no solamente no conocen su fe, sino que no tienen interés. Son seducidos por las sectas, o por el secularismo, o por el político demagógico de turno, y parece que no tuvieran casi ni siquiera un mínimo coeficiente intelectual, y fueran incapaces de darse cuenta de lo que es una campaña, por ejemplo, de desprestigio contra la Iglesia por motivos concretos. ¿Por qué se ataca a la Iglesia católica por el tema de la pederastia? ¿Por qué? Es bastante claro que la pederastia existe en la Iglesia y mucho más fuera de la Iglesia. ¿Pero por qué se le ataca solo a la Iglesia? Porque la Iglesia no se ha plegado al poder político. Porque la Iglesia no ha querido claudicar, entrar en esta alianza de religiones que se pone de rodillas delante de los políticos. Entonces, hay que destruirla, hay que minarla y hay que utilizar los pecados que tienen, agigantarlos o, si no, inventarlos. Y ahí están tantos católicos, algunos supuestamente inteligentes, que no son capaces de ver algo que a mí me parece muy evidente. ¿Por qué motivo se ataca a la Iglesia? Tú no te das cuenta de que hay una causa, y de que están, sí, utilizando quizá cosas verdaderas, pero o las agigantan o las sacan de contexto, y que la causa es precisamente que la Iglesia no ha querido ceder al chantaje. Por tanto, creo que hay una gravísima falta de formación dentro de la sociedad, que es muy fácilmente manipulada, y por supuesto dentro de la Iglesia. Otro punto para mí muy importante, es, y esto ya hace referencia más a la Iglesia, es la falta de obediencia. Yo sufro enormemente ante la desobediencia al Papa. Una desobediencia a muchos niveles y con muchos grados, en cosas más pequeñas, en cosas más graves, pero ahí está muy generalizada la falta de obediencia al Santo Padre. Obediencia o falta de obediencia en la liturgia, en cómo tiene que celebrarse la Santa Misa, falta de obediencia a la hora de predicar, de enseñar el dogma, la moral, y esto lo vemos, lo padecemos, y tenemos muchas veces la impresión de que es un problema ya difícil de solucionar, salvo un milagro, ¿no? Porque está tan extendido en determinadas zonas, extendidísimo, ¿no? Que tal pareciera que algunos han tirado ya la toalla, han dicho ya no hay solución, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Está tan extendida ya la enfermedad que ya el enfermo no tiene curación, ¿no? Bueno,
para mí la falta de desobediencia, o sea, la falta de obediencia, la desobediencia al Papa es una grave grieta de lo que yo estoy viendo, que constituye la ruina de esta casa, que es, repito, la sociedad y que es la Iglesia. Otro punto, otra grieta terrible es la que afecta a la familia. La familia es no una cosa cualquiera, sino la esencia de la sociedad humana. Sin familia no hay humanidad posible. Desde un punto de vista biológico, el ser humano nace tan débil, no solo física, sino también psíquicamente, nace tan débil que necesita la familia, no solamente la madre, sino la familia, es decir, el papá y la mamá. Y no solamente el papá y la mamá, sino la familia, es decir, los hermanos y los abuelos. Necesita la familia, porque cada uno tiene una parte importante para poder crecer como una persona madura. Los atentados contra la familia, que tienen orígenes diferentes, atentados que proceden de las leyes antifamilia, como por ejemplo la equiparación de las uniones homosexuales con la familia, o los atentados contra la familia que proceden desde el punto de vista del campo económico, haciendo inviable, por ejemplo, que la mujer que lo desee pueda quedarse en casa. No digo que la mujer tenga que quedarse en casa, digo que la mujer que lo desee debería de poder quedarse en casa. Para eso fue Juan Pablo II, y fijaros, hace ya mucho tiempo, el que habló de que incluso el problema del paro se podría solucionar con el salario para el ama de casa, un salario mínimo que permitiera a la esposa, si quiere, quedarse en el hogar. Es decir, atentados contra la familia desde muchos ámbitos que están destruyendo la sociedad, porque destruida la familia simplemente no hay futuro para el hombre. Para mí esta es una gravísima grieta. Eso he dibujado algunas heridas. Es decir, yo vuelvo a repetir, ¿no? El Señor le dice a San Francisco: repara mi casa que, como ves, amenaza ruina. San Francisco mira alrededor, ve una pequeña ermita y dice: esto es lo que tengo que hacer. Era otra cosa, pero él empieza por ahí. Y yo veo también una iglesia y una sociedad que amenaza ruina. Y yo miro a mi alrededor y lo que yo veo como grietas son estas cosas. Tampoco voy a hacer un análisis exhaustivo de las grietas, pero yo veo que el tejado no va bien, que los cimientos fallan, que los muros se caen, que está llena de porquería. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo responder, o cómo me pide a mí Dios, y por tanto aquellos que quieran seguirme, cómo responder a esto? He descrito las heridas de esta casa. Vamos a ver, ¿no? Os decía esta mañana que el gran pecado, el primer pecado y el gran pecado es la soberbia, es el pecado de Satanás. Y fue la tentación. La tentación del demonio a Eva fue: si decides por ti mismo qué es bueno y qué es malo, es decir, si comes el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el relativismo, decidir por ti mismo qué es bueno y es malo, serás Dios. Esta fue la tentación. La tentación es la soberbia. El pecado de Satanás fue la soberbia, y la tentación con la que seduce al hombre es la soberbia. Endiósate, sé Dios. Por tanto, lo primero que yo veo es que hay que afrontar todas estas grietas, hay que afrontarlas con una inyección de espiritualidad. Y de una espiritualidad marcada por la virtud de la humildad. Nuestra época se salvará solo si hace un ejercicio personal y colectivo de humildad.
Dicho de otra manera, personal y colectivamente tenemos que decir: no soy Dios. Nosotros además diremos: Dios existe y yo no soy Dios. Los que no pueden decir o no quieren decir Dios existe, que digan al menos: yo no soy Dios. Por lo tanto, primera cosa, espiritualidad. Marcada, repito, esta espiritualidad por la potenciación de esta virtud, la humildad, que es la antítesis de la soberbia. Humildad. Yo no soy Dios. Ligada a la humildad, como consecuencia de la humildad, está el agradecimiento. Porque no puedes agradecer si eres soberbio. El soberbio no puede agradecer. Es imposible para el soberbio agradecer. Es imposible. Porque le den lo que le den, piensa que todo se lo merece. O sea, el soberbio jamás agradecerá, aunque una persona se desangre por él, porque pensará siempre que él se lo merece todo. Sus padres han podido sacrificarse por él. El papá Estado ha podido rodearle de todo. La vida le ha brindado todas las oportunidades. Todo le parecerá poco. El soberbio es un insaciable, y por eso el soberbio es un infeliz. Porque es un insaciable, es un infeliz. Siempre todo es poco para él. Siempre piensa: yo merezco más, yo valgo mucho, no me entienden, no me valoran lo suficiente. Y fijaos el peligro que hay en buena parte de la psicología contemporánea cuando en el tratamiento terapéutico a estas enfermedades de insatisfacción, lo que van a hacer es aumentar el problema en lugar de curarlo. La mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los psicólogos, lo que van a decirle al enfermo es: tienes que aumentar tu autoestima. Es decir, tú vales mucho. Es decir, que poquito te lo reconocen. Es decir, los que viven a tu lado no se dan cuenta de lo grande que eres, de lo importante que eres. Tienes que defender tus derechos. Tienes que hacerte valer. Con lo cual, están aumentando una situación de, en el fondo, conflicto. Porque están poniendo en la persona la sensación de víctima, que puede ser que en algunos casos sea motivada objetivamente. Pero incluso en esos casos, eso tiene que ir acompañado con otra cosa. Date cuenta también de cuáles son tus propios errores. Date cuenta también de las cosas buenas que estás recibiendo. De lo contrario, es inevitable el desequilibrio, y eso, que es supuestamente una terapia, no sirve más que para hacer más desgraciada a la persona y para que se destruyan las pocas relaciones que había, o que quizá esa persona se acercó al psicólogo para ver si se podían sanar, como por ejemplo las relaciones de pareja, las relaciones de esposos. Por lo tanto, el soberbio es un insatisfecho y es un desgraciado. Y fijaros, no sé si esto en otros idiomas es posible, pero en castellano, en español, la palabra desgraciado está íntimamente relacionada con la palabra desagradecido. Una persona desgraciada es una persona sin gracia, es decir, incapaz de dar gracias. El soberbio es una persona infeliz. Por eso este es un mundo infeliz. Este mundo sin Dios no es un mundo feliz. Por eso está pasando lo que está pasando con los jóvenes. Este mundo sin Dios es un mundo inhumano. Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar al hombre en su sitio, maravilloso sitio, pero en su sitio. Yo no soy Dios, soy una criatura de Dios. Nosotros los católicos además decimos: soy un hijo de Dios. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es una cosa
maravillosa. Nosotros tenemos un concepto de hombre muy elevado, pero yo no soy Dios. Y por tanto yo no quiero que me adore nadie. No pretendo convertirme en el centro en mi familia. No pretendo convertirme en el centro en mi trabajo, o no pretendo convertirme en el centro en mi país, con mis amigos. Yo no soy Dios. Y yo no quiero ser Dios, ni quiero que nadie me trate como a Dios, porque no lo soy. Y porque me hace daño y hago daño en la medida en que me ensoberbezco, en la medida en que me endioso. Humildad como primera terapia personal, familiar, colectiva. Por tanto, primera terapia, primera respuesta a las grietas, espiritualidad. Esta espiritualidad, humildad, que se traduce inevitablemente en agradecimiento. Una persona humilde es una persona que agradece. Dice, hay que ver, Señor, qué suerte tengo. ¿Por qué tengo suerte? Por mi familia, por mi trabajo, por la salud, por mis amigos, por mi fe. Hay que ver qué suerte tengo. Y esto, simplemente esto, te cambia la vida. Porque de considerarte un desgraciado y estar todo el día quejándote, que es lo que hace la gente, a considerarte un afortunado y estar todo el día disfrutando, no es que tengas más o tengas menos, es que tu planteamiento ante la realidad es el que ha cambiado. Y por lo tanto, eres tú, no la realidad, tú eres el que cambias, y tú eres el que percibe la realidad de otra manera. Le sacas partido a esa misma realidad, eres infinitamente más feliz. Cambiando tú, además, cambias después la realidad. ¿Por qué? Porque la gente se siente a gusto contigo. Porque las personas, cuando se encuentran ante alguien agradecido, esas personas son más amables, ayudan al agradecido. En cambio, todo el mundo se retrae ante el ingrato. Y fíjate, esta persona no sabe más que acercarse a mí para pedirme favores. No quiero saber nada de él. En cambio, cuando una persona te da las gracias, la gente dice, qué persona tan agradable. Si me vuelve a pedir algo, por supuesto que le voy a ayudar. Cambiando tú, estás cambiando todo a tu alrededor. Cambiando tu alrededor, estás contribuyendo a un cambio social, que se traducirá más pronto o más tarde en un cambio político. Por lo tanto, primera cosa, primera aportación, humildad, equivalente, agradecimiento. Yo veo un problema, pero no solamente veo un problema, no solamente hago un análisis. Esta casa se derrumba, señores. Lo que digo, vamos a ver, aquí está la medicina. La medicina es humildad, yo no soy Dios. Y en segundo lugar, yo tengo mucho que agradecerle a Dios, y no solamente a Dios. Tengo mucho que agradecerle a mis papás y tengo mucho que agradecerle a muchas personas que se han portado bien conmigo. Y sin las cuales mi vida no sería lo que hoy es. Personas incluso que a lo mejor ya he olvidado, pero que fueron o tuvieron su parte de importancia en un momento de mi vida, en un momento de infancia. Quizá ya ni me acuerdo. Segunda aportación, está la básica, la espiritual. Segunda aportación. Yo considero imprescindible que el agradecimiento se traduzca en obras. Es decir, cuando uno se fija, por ejemplo, en los salmos, te das cuenta de que los salmos abundan en un tipo de agradecimiento que es la alabanza. Hay muchos salmos de alabanza, muchos. Y hay muchos santos que han cantado a Dios. Pienso, cómo no, en un San Francisco de Asís con el Cántico de las Criaturas, ¿no? Loado seas, mi Señor, por el hermano Sol, por la hermana Luna, ¿no? La alabanza era una forma del corazón expresada en palabras de agradecimiento. Considero que esto hoy no es suficiente. Una alabanza que no vaya unida a las obras, hoy
es insuficiente, incluso puede parecer un escarnio o una burla. Por eso considero, y estoy hablando ya de las terapias, os he dicho, primera, espiritualidad, humildad, agradecimiento. Segunda, el agradecimiento traducido en obras. Unas obras que nacen del corazón, unas obras que nacen del sentimiento, unas obras que nacen de la contemplación del amor de Dios manifestado en Cristo y en Cristo crucificado, pero que tiene que ser traducido en obras. Vivimos en una época en la cual, decías Pablo VI, los hombres ya no se preocupan por la búsqueda de la verdad, solo buscan la felicidad, y por eso los hombres ya no escuchan a los maestros. Pero como buscan la felicidad, siguen escuchando a los testigos. Por eso es imprescindible, para afrontar estas grietas, convertirnos en testigos. Segundo punto, voy por orden. Testigos, es decir, obras. Obras personales. Por eso es muy importante el método de la palabra de vida. Me ha gustado muchísimo que en algunos de los testimonios de los jóvenes aludían a esto, a cómo ese método les ha ido ayudando a crecer, a cambiar, a convertirse, a ser diferentes. Soy consciente, lo he dicho muchas veces, de que no es un método fácil. Al contrario, considero que es un método muy difícil, porque exige disciplina. Y la disciplina es siempre difícil. En una época como la nuestra, profundamente indisciplinada, es como pretender ponerle la silla de montar a un potro rebelde, a un potro que ha derribado ya a un montón de expertos caballistas que han intentado domarlo. En nuestra época, lo que muchos, no sé si todos, buscan son los sentimientos. Voy a una oración y necesito sentir. Voy a misa si me apetece, si me divierto, si siento gusto, y así con otras cosas. Y este criterio podrá ser válido para determinados temas, como ir al cine o ir al fútbol, ¿no? Pero no puede ser válido para las cosas esenciales de la vida. Tú no puedes decir, estoy con mi familia solo si me apetece, mientras me apetece. Eso es imposible. Lo mismo que no puedes decir, voy a trabajar el día que me apetece, porque entonces tu trabajo simplemente no te dura, te despiden. Por eso precisamente tenemos que tener disciplina, método para poder dar frutos. El mundo escucha a los testigos. ¿Qué testigos? Los testigos que ofrecen una vida de santidad. Que van a seguir siendo personas pecadoras, pero que dicen, soy un pecador y lo sé, pero estoy luchando por ser mejor. No te puedo decir que no he hecho nunca el mal, o que no hago el mal, o que no haré el mal. Al contrario, soy católico y empiezo diciendo, cuando voy a la iglesia, yo confieso ante Dios Todopoderoso, Señor, ten piedad. Pero también te digo, si no fuera por Cristo sería peor. Y también te digo, lucho todos los días por ser mejor. Por lo tanto, segundo punto, testigos. La palabra de Dios encarnada, un método. Tercer punto, formación fundamental. Necesitamos formación. Una formación a todos los niveles. Necesitamos formación bíblica, necesitamos formación dogmática, necesitamos formación moral, necesitamos formación litúrgica, pero también necesitamos formación política, también necesitamos formación económica, es decir, necesitamos formación.
Por lo tanto, considero fundamental para reparar estas grietas formar líderes. ¿Entre quiénes? Sobre todo habrá que formarlos entre los más jóvenes, ¿no? Porque vuestro es el futuro. No solamente entre vosotros, obviamente, pero de una forma especial entre los más jóvenes. Repito, voy por orden. Espiritualidad, testimonio, frutos de santidad, formación. Considero fundamental hoy en día ser capaces de estar en los medios de comunicación. Si no somos capaces de utilizar estos medios para llevar adelante, difundir nuestro pensamiento, nuestra espiritualidad, vamos a quedarnos reducidos a unos pequeños grupos testimoniales. A mí no me preocupa ser pocos, me preocupa que eso sea debido a nuestra incompetencia. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para utilizar los medios de comunicación para defender a Dios y a la causa de Dios, es decir, a Dios y a la Iglesia. En cuarto lugar, por lo tanto, después de la formación, el uso de los medios. Claro, si no hay espiritualidad, si no hay testimonio, si no hay santidad, si no hay formación, ¿de qué te sirven los medios? ¿No? Es como uno que dice, ya sé hablar 5 idiomas, qué estupendo, pero no tienes nada que decir en ninguno de los 5. Bueno, aparte de lugares comunes y de vulgaridades, ¿no?, más vale que tengas algo interesante que decir, aunque sea uno. Ojalá que tengas 5 posibilidades de decir algo interesante, pero sobre todo lo importante es que tengas algo interesante que decir. Bien, estas son algunas de las claves de nuestro trabajo para hacer frente a este derrumbe social, espiritual, es decir, en la sociedad y en la Iglesia en el que estamos inmersos. ¿Por qué la Virgen María y por qué San Francisco de Asís? Porque María es el modelo perfecto de todo, de todo, de todo. A ella solamente le falta una cosa, que ella no es Dios. Todo lo demás lo tiene ella. Por lo tanto, ella es nuestro modelo de vida. Jamás la querréis suficiente. Jamás la imitaréis lo suficiente. Nunca. Y si alguna vez alguien os dice, es que tú quieres mucho a la Virgen, contéstale, más la quiso Jesucristo. Que fue un buen hijo, ¿o no? Porque si ya piensas que Jesucristo fue un mal hijo, difícilmente vas a poder considerar que Jesucristo fue un buen hombre y por lo tanto un modelo. Nunca la querremos suficiente ni la imitaremos suficiente. Por lo tanto, nuestra época para salir de la crisis tiene que ser mariana. Solo María nos va a enseñar a cómo ser humildes, agradecidos, santos, valientes, bien preparados. Solo María. La figura de San Francisco de Asís complementa esta figura gigantesca, única, que es la figura de la Santísima Virgen. La complementa porque en su vida histórica él vive una serie de acontecimientos que son luz para nosotros en nuestro camino. No solamente los que ya os he contado, sino, por ejemplo, cuando tiene aquella visión de la cual sale llorando, exclamando, el amor no es amado, y otros, ¿verdad? Quisiera, por lo tanto, que esto lo tuvierais presente en el corazón y en la mente. El mundo se nos cae a pedazos. ¿Saldremos de esta crisis económica? ¿Cómo saldremos? ¿Quién lo sabe? El mundo se nos cae a pedazos. Y se nos cae a pedazos porque nuestros jóvenes, y lo sabéis mejor que yo, porque estáis más en contacto con ellos,
que yo. Vuestros compañeros, vuestros amigos, vuestros novios, vuestras novias, vuestros hijos, vuestros hermanos, son personas no solo que han abandonado la fe, sino que habiendo abandonado la fe de sus mayores, ya no tienen un punto de apoyo firme en la vida. Y van como una barca que no tiene ni velas ni remos, que está sometida a las tormentas de la vida, a los caprichos del viento, que en un momento o en otro se puede hundir. Esta es nuestra misión, y esta es nuestra aportación. Esto es lo que yo veo y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer. Naturalmente todo esto tendrá que desglosarse en puntos más concretos, pero al menos eso, estoy trazando las claves fundamentales, no solamente de descripción de los problemas, sino cómo nosotros tenemos que actuar para hacer frente a estos problemas. Hacemos un momento de oración en silencio.